Personas que abandonaron su religión, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso y les hizo marcharse? Mi amigo David creció profundamente religioso, pero con el tiempo empezaron a surgir dudas. El punto de inflexión llegó cuando su amigo cercano fue rechazado por su iglesia por ser gay. David se preguntó cómo una fe que predicaba el amor podía ser tan dura. Después de intentar, sin éxito, encontrar respuestas compasivas por parte de los líderes de la iglesia, la gota que colmó el vaso fue un sermón sobre el pecado y el castigo que entraba en conflicto con sus creencias sobre la bondad. Ese día, salió de la iglesia, sabiendo que era el fin de su fe. Yo lo apoyé ese día y aún lo hago. Cuando tenía 14 años, mi hermano contrajo SIDA. Escondió su diagnóstico de todos, no quería que la gente supiera que era gay. Mientras tanto, yo me vi obligada a asistir a una iglesia que predicaba en contra de las personas homosexuales. Cuando él murió porque había escondido su diagnóstico durante tanto tiempo y prefirió morir antes que poner eso en su nombre o en el de nuestra familia en nuestro pueblo muy conservador, tuve que escuchar cómo nos decían que las personas gay iban al infierno, mientras al mismo tiempo organizaban el funeral de mi hermano. Todavía tengo noches en las que solo pienso en mi hermano moribundo. Sabiendo que estaba muriendo solo porque tenía miedo del juicio. Sabiendo que nunca pudo decirnos cómo se sentía realmente, admitir si tenía miedo, contarnos lo que realmente quería que supiéramos antes de irse. Nunca pudo ser él mismo. Nunca llegamos a conocerlo realmente. Primero nos dijeron que era hepatitis, luego nos dijeron que era cáncer. Después tuvo sarcoma de Kaposi. Creo que mi mamá ya lo sabía, pero mi papá y el resto de nuestra comunidad y nuestras familias extendidas simplemente no lo habrían aceptado. Hasta el día de hoy tengo familiares que solo dicen que murió de cáncer. Mi hermano era un buen tipo. No se merecía eso. Cuando vi cómo trataron a una persona normal e inocente que me importaba, que no era diferente de mí, supe que todo era una tontería. Todo eran historias inventadas para controlar a la gente. Mi otro hermano también era gay y en el momento en que cumplió 17 años, se escapó de casa. Así de mal era nuestro entorno. Tras el tormento que ambos hermanos soportaron, mi mamá se convirtió en enfermera de hospicio a domicilio para pacientes con SIDA y ha sido una firme defensora de los derechos LGBT+, así como prácticamente toda mi familia. Los mensajes que las iglesias están enviando sobre las personas trans son el mismo manual exacto, los mismos puntos contrarios que usaron en la era de Bush cuando se proponía el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando los hombres gay eran víctimas de crímenes de odio. Originalmente, solo tenía curiosidad acerca de dejar mi religión basada en 1.000.000 de pequeñas cosas. Así que, de la manera más suave posible, le mencioné a mi papá que me gustaría tomar un descanso de la iglesia por un tiempo. La manera en que mi papá reaccionó fue lo que me empujó al límite y me llevó a realmente irme. Al principio, él solo fue un poco crítico por mencionar el tema, preguntándome retóricamente cosas como, ¿te hace sentir inteligente cuestionar a Dios? Y tratando de convencerme de que era tonto y egotista por pensar que yo podría alguna vez cuestionar al gran creador. A medida que la conversación avanzaba y yo podía responder de manera lógica y respetuosa la mayoría de las preguntas que él hacía, la mayoría de las cuales eran falaces, comenzó a frustrarse más. Su expresión facial cambió a algo que nunca había visto antes, en algún lugar entre Jack Nicholson en A Few Good Men y un animal enjaulado. A medida que sus argumentos se volvían más agresivos, también caían más en la categoría de mala fe hasta el punto en que solo tuve que romper la conversación. Verlo así fue aterrador. Pasó tantos años convencido de que sus creencias eran tan sólidas e incuestionables que incluso solo la idea de que alguien criado en la misma fe que él pudiera cuestionar esas creencias llevó a su cerebro de inmediato al modo de lucha o huida para evitar tener que hacer preguntas él mismo. Ver eso me hizo darme cuenta de que había sido criado en el mismo entorno que quería que terminara igual que él, así que me fui. Pensé que si mi religión era real, no necesitaría el dogma ni la mentalidad de culto para volver a convencerme. Hasta ahora, no he visto más que muchas razones para quedarme lejos. Dejé el cristianismo a los 17 años.
En mi primer día de escritura en la escuela secundaria católica a la que asistí, el sacerdote se sentó con nosotros y dijo que no le importaba si elegíamos no ser religiosos, si dejábamos la fe o si la encontrábamos, solo le importaba enseñar y ayudarnos a encontrar quiénes éramos. Luego se adentró en las contradicciones del libro del Génesis. En ese momento aún estaba descubriéndome a mí mismo, pero sabía que era gay y que en realidad no creía en Dios de todos modos. Ahora soy un hombre transgay y no tengo intención de regresar al cristianismo. Estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia. Un chico por el que tenía un gran enamoramiento presumía de las actividades que realizó durante sus vacaciones de verano. Él y su hermano visitaron a sus primos en Texas. Les gustaba salir a buscar homosexuales para golpearlos como una divertida actividad familiar, como si fueran a visitar un parque de diversiones. Asistíamos a escuelas diferentes. Yo tenía amigos homosexuales en mi escuela. Él y su hermano eran enormes. Todos los demás quedaron muy impresionados y lo felicitaron por ser un buen cristiano. Yo estaba horrorizada y dejé de ir a la iglesia poco tiempo después. Realmente, salir en la comunidad. La iglesia en la que crecí era de esas muy estrictas que consideraban que las mujeres que usaban pantalones era un gran problema. Siempre predicaban sobre cómo las personas homosexuales fueron enviadas aquí por Satanás. Comencé a trabajar con una empresa que tenía oficinas en todo el mundo. La gente provenía de un trasfondo muy diverso que era algo desconcertante para mi yo protegido y de un entorno rural. Llegué a conocer y hacer amigos no solo de uno, sino de muchos homosexuales. Simplemente ya no podía ir a esa iglesia. Estas amables personas homosexuales pasaban sus días libres voluntariando en los bancos de alimentos locales, ayudando a las personas sin hogar, y esta iglesia piensa que son malas personas. Demonios, nunca había una sola persona en esa iglesia hacer algo por la comunidad. No fue una sola cosa importante. Fueron muchas cosas que se acumularon hasta que me cansé y me fui. Lo peor fue cuando me castigaron por ser víctima de abuso sexual. Se me dijo que guardara silencio al respecto para no arruinar el ministerio de mi papá. Aparentemente eso era más importante que su hija. También se me dijo que lo merecía porque elegí ser la novia de ese tipo y en su mente eso significaba que lo pedía a gritos. Crecí en un entorno pentecostal. El cortejo y las citas eran para el matrimonio, y aunque me enseñaron a confiar en alguien con quien veía un futuro, al mismo tiempo me culpaban por confiar en él. Haz que tenga sentido. Fue un proceso de un año en el que llegué a convencerse de que era reprobado. Las escrituras dicen que te acerques al Señor y Él se acercará a ti. Sin embargo, a pesar de años intentando sinceramente comunicarme y escuchar a Dios, nunca había nadie allí. Aún creía absolutamente en su existencia, pero había escogido no querer una relación conmigo. Después de una horrible crisis existencial, pensando durante meses que estaba destinado a arder en el infierno por la eternidad, finalmente encontré videos en YouTube de ateos que, esencialmente, me ayudaron a descubrir más sobre ser no religioso, si es que eso tiene sentido. Después de varios meses más, finalmente me di cuenta de que ya no creía. No quería desacreditarme, simplemente sucedió por sí solo. Ahora me doy cuenta de que estaba lidiando con el problema de la ocultación divina. Irónicamente, muchas de las personas en la iglesia a la que asistía, que constantemente levantaban las manos en adoración y lloraban, resultaron ser cristianos tibios que engañaban a sus cónyuges, conducían ebrios, eran codiciosos. Sin embargo, por alguna razón, Dios se reveló a ellos, y no al chico que estuvo buscando sinceramente durante 15 años. Fue entonces cuando entendí que las personas están experimentando lo que esperan estar experimentando. Es un proceso psicológico que ocurre en tu cerebro. Dejé mi iglesia a los 16 años. Ahora tengo 37. Era una iglesia bautista del sur y la hipocresía fue lo que me alejó. La mujer que juzgaba a otras por no ser vírgenes, refiriéndose a ellas como un chicle usado si tenían relaciones íntimas antes del matrimonio. Lo de beber era tan malo como el asesinato. Trabajé en un bar en la universidad y algunos de estas buenas personas temerosas de Dios eran clientes habituales. Además, adivina quién tiene relaciones íntimas antes del matrimonio. Ellos lo hacían. También he estado interesada en la ciencia y me dijeron que eso no era propio de una dama. Mis padres todavía asisten a esa iglesia y el nuevo pastor tiene mi edad.
Ya no predican los viejos métodos, pero no regresaré. Me fui cuando me di cuenta de que aún conservaba los valores que aprendí en la escuela dominical, pero los cristianos a mi alrededor eran críticos y francamente odiosos. Soy ateo, pero aún creo en tratar a las personas con amabilidad. Soy voluntario con las personas sin hogar y he asistido a inmigrantes en mi comunidad. Dono a despensas que apoyan a madres solteras y bebés. Resumen, dejé mi fe cuando me di cuenta de que mis valores no habían cambiado, pero todos los fieles religiosos se volvieron odiosos. Cuando se subieron al tren de Trump, supe que todo era una tontería. Desde una edad muy temprana, me di cuenta de que las historias de la Biblia no podían ser precisas. Recuerdo que hacía preguntas en la escuela dominical sobre el arca y me castigaban algunas viejas muy enojadas por hacer demasiadas preguntas. Era un niño curioso y hacía preguntas simples, como qué comían los animales mientras estaban en el arca, cómo podían limpiar a todos esos animales, etc. Eso fue lo que inició todo, pero lo que finalmente marcó la diferencia fue decirle a mi abuelo, que era un predicador, que no creía en Dios cuando era adolescente. Su respuesta fue que estaba bien no creer, solo intentara ser una persona amable y decente y todo saldría bien. Dijo que demasiadas personas horribles creían en Dios y que había buenas personas que no creían. No pensaba que Dios necesitara que creyéramos en Él y que nuestras acciones eran mucho más importantes que nuestras creencias, así que solo hay que ser amable. Él creía, pero hizo que estuviera bien para mí no hacerlo. Solía ir a la capilla con él y escuchar sus sermones, que trataban sobre ser amables unos con otros, nunca sobre simplemente decir que creías. La religión performativa no era algo bueno para él. Era el hombre más inteligente, amable, gentil y bueno que he conocido, pero nunca tenía tiempo para las personas que se escondían detrás de su religión mientras hacían cosas horribles. Fui criado en el sur de los Estados Unidos como bautista del sur y mi abuela me llevaba a la iglesia todos los domingos. Mis padres no creen en un sistema religioso y practican su fe en privado, así que nunca asistieron ni me llevaron. Ellos dejaron todos los asuntos de religión en manos de mi abuela, en gran parte, porque si quería ir a jugar con mi prima, la única otra niña de mi edad, significaba pasar el fin de semana con Meme y asistir a la iglesia el domingo antes de regresar a casa. Desde el momento en que pude comprender lo que se me decía en la escuela dominical, me sentí muy confundido por la doctrina. Si era necesario ser salvado por Cristo para llegar al cielo, ¿qué pasaba con las personas que nunca tienen la oportunidad de convertirse? ¿Qué pasa con las buenas personas en el mundo que creen en otras religiones que practican la bondad? ¿Están todas condenadas al infierno? Las respuestas que se daban nunca eran satisfactorias. A medida que fui creciendo, comencé a cuestionar otras cosas que me decían, como que el rock and roll y Harry Potter eran malvados, satánicos. Cuando tenía 11 años, recuerdo que dos de las maestras de la escuela dominical, una de ellas era mi tía que vivía con mi abuela, discutían sobre cómo Disney era una herramienta del diablo para atraer a los niños. Intervine y les dije que estaban siendo estúpidas, seguido de un intento por debatir con ellas. Terminé siendo puesto en un rincón y regañado por la maestra, mi tía y mi abuela. Ese fue el último día que fui a la iglesia y mi ira infantil se convirtió en resentimiento adolescente. Para cuando cumplí 15 años, era agnóstico. Me convertí al budismo a principios de mis 20 años. No quiero sonar como un snob elitista, pero en realidad se trata de hacerse más educado. Aprender la historia y evolución de varias religiones, la historia de la humanidad en su conjunto, observar los patrones de cómo se utilizan y distorsionan las religiones para controlar a grupos de personas o permitir que ocurran grandes atrocidades, ver el machismo y el racismo incrustados en diversas religiones, etc. Y, sobre todo, la hipocresía de los religiosos. Había muchos problemas, pero era extremadamente ingenuo respecto a la Iglesia Católica Romana. Mi ingenuidad terminó cuando tuve la idea delirante de que Dios quería que fuera sacerdote. Descubrí que, aparentemente, la Iglesia Católica ha chivos expiatorios a los sacerdotes gays por la crisis de pedo. Por 10.000 razones que cualquiera con 2 neuronas podría entender, esto me hizo darme cuenta de que nunca se habían reformado como afirmaban. Le dije a mi obispo local que si hacían reglas basadas en información falsa,
toda la crisis eventualmente se volvería a presentar porque no estaban abordando cuál era el verdadero problema. Me dijo que estaba en un estado de grave pecado por cuestionar las enseñanzas de la Iglesia y me di cuenta de que era un idiota rodeado de otros idiotas. Ahora estoy felizmente fuera de la Iglesia y saliendo con el hombre de mis sueños, pero me estremezco al recordar mi tiempo en esa iglesia. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.